Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, se termina el año y en el Perú más o menos las tendencias se organizan. No sabemos cómo será el 2025 con respecto a estas turbulencias, pero algo parecido se puede decir con respecto al mundo. El próximo 20 de enero, Donald Trump asumirá la magistratura más poderosa del planeta todavía en el siglo XXI. Y se vienen cambios trascendentales para la geopolítica mundial. En primer lugar, ese globalismo que parecía avanzar linealmente, irreductiblemente luego de la caída del muro de Berlín, ya lo ha dicho Trump, ya lo anuncian los observadores, va a cambiar. El mundo probablemente, con el gobierno de Trump, avance a actuar en grandes bloques económicos, sociales y políticos. Y en ese camino, el libre comercio, las relaciones internacionales van a cambiar de Estados Unidos con Europa, por ejemplo, con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania. Va a cambiar esa relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos a través del libre comercio. Ya se sabe que, por ejemplo, a toda la producción china que se ha instalado en México se le van a aplicar aranceles especiales. Se dice lo mismo con respecto a las exportaciones del puerto de Chancay en el Perú, siempre y cuando, digamos, tengan que ver con con la disputa económica China-Estados Unidos. Esa es la realidad que se tiene. Esa es la realidad. Lo cierto es que en esta situación las posibilidades de resolver las diferencias geopolíticas a través de la guerra o la industria militar un poco que se alejan contra un poco que se alejan. Es la conclusión que se puede plantear en medio de una serie de interrogantes. Pero para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Román Sendoya. Él es un reconocido periodista en España, un consultor español, permanente observador de la política iberoamericana y gran conocedor de nuestra realidad. Buenas tardes, Román. Gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor. Encantado de estar otra vez en el Montonero. No, gracias a ti, Román. Bueno, quizá habría que empezar preguntándote cuál es la impresión de Europa, de los europeos, de las izquierdas y las derechas europeas con respecto a Trump. Está la guerra Rusia-Ucrania. O sea, el peor candidato para Europa que podía ganar las elecciones norteamericanas era Donald Trump. Ya lo conocimos como presidente y sabemos que a Europa le importa nada con tendencia a menos, porque él tiene focalizada su realidad en otros lados del mundo y en otros intereses. Para Europa es una pésima noticia, pero yo creo que para el mundo es buena y también para Europa, porque eso a Europa le va a obligar a de una vez por todas despertar y dejar de ser el vasallo que lleva siendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que delegamos con motivo, porque la victoria de la guerra fue gracias a los americanos, delegamos en ellos que fueran el comisario del mundo y que fueran nuestros guardianes. Nosotros tenemos una redefinición de Europa complicada y tenemos una realidad en Europa que es una guerra en Ucrania por la invasión de Putin al territorio ucraniano. Eso nos va a forzar a tener que tomar decisiones dentro de la Unión Europea, porque los únicos que no podemos permitir que Ucrania sea invadida y gane la guerra, porque yo creo que ninguno de los dos, ni Ucrania ni Rusia, va a ganar esa guerra, ya la han perdido los dos, es Europa. Europa tiene que decirle a Putin que no puede volver a hacer el telón de acero, que no puede volver a sus ansias expansionistas. Hasta ahora se ha delegado en Estados Unidos y a partir de ahora a los europeos nos toca resolver eso, ¿no? A su vez a los españoles nos afecta más. Curiosamente en España el partido que más contento está por la victoria de Donald Trump es Vox y es muy contradictorio porque Vox se autodefine como el gran defensor del campo español, de los agricultores y de la industria agroalimentaria española como esencia de la realidad española. El presidente del gobierno que más aranceles y trabas ha puesto a los productos españoles en la historia es Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos. Entonces, es una forma curiosa
¿Por qué? Porque el mundo con Trump va a cambiar totalmente. Trump no respeta los tratados globales y todas sus relaciones las basa en acuerdos bilaterales. Él es un negociador, un hombre hecho a sí mismo, un comerciante. Tiene mucha más plata que cultura, tiene mucha más plata que dignidad política, tiene mucha más plata que conocimientos antropológicos y su forma de entender la vida es esa, ¿no? Yo si hubiera sido norteamericano hubiera votado a Donald Trump. Entre Kamala Harris y Donald Trump hubiera votado a Donald Trump. Pero como español, como europeo, tengo que decir que vamos, vaya desastre, pero habrá que gestionarlo. Claro, es que es bien contradictorio, ¿no? Porque efectivamente cualquier ciudadano de buena voluntad en Estados Unidos tenía que votar contra Kamala Harris. Es prácticamente la neoizquierda, es el socialismo, es la punta de lanza latinoamericana de este izquierdismo en Estados Unidos. Pero me gustaría preguntarte, esta actitud de Trump contra Europa tiene también un lado positivo. Europa tiene que volver a sus raíces, ¿no es cierto? Por reacción ante la distancia que toma Trump. Por ejemplo, Europa tiene que asumir con autosuficiencia su gasto militar, ¿no? Tiene que recuperar las fronteras porosas que están destruyendo sus estados de derecho, que están construyendo estados de derecho dentro de estados de derecho. Es decir, esa idea de que tú tienes, Europa tiene que despertar, es fundamental y nuevas relaciones con el imperio todavía existente ayudan a eso, ¿o no? No, yo creo que sí, por eso yo quiero ver, siempre procuro ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Y el lado bueno de las cosas es esa, ¿no? Que Europa tiene que despertar, Europa tiene que gestionarse a sí misma. Vamos a ver, el mundo está en crisis. Cada uno cuando pensamos en nuestro país lo vemos mal. Yo tengo la suerte de viajar mucho y de hablar con gente de muchos países y cada uno cuando me habla de su país está mal. Y si Perú está mal, España está mal, Francia está mal, Estados Unidos está mal, México está mal y todo. Es que el mundo está mal. Es verdad que cada uno lo vemos en nuestro país, ¿no? En estas circunstancias de replanteamiento, efectivamente, Europa tiene que asumir su defensa, Europa tiene que asumir su realidad, Europa tiene que resolver de una vez el problema de las fronteras. Otra contradicción que se nos da en España, ¿no? Nosotros, la migración de lo que fueron nuestras, en el caso de Perú, virreinato, y por hablar en globalismo, colonias, nosotros los aceptamos y queremos que vengan, pero somos los únicos de Europa que queremos que pase eso. Y estamos muy quejosos y muy preocupados por la invasión que tenemos porque somos frontera con África, de las pateras y las llegadas de cientos o miles de personas subsaharianas y saharianas todos los días, ¿no? ¿Por qué nosotros sí somos partidarios de la migración? Porque cualquier migrante que viene de lo que fue el gran imperio español trae el idioma, la cultura, la religión y las tradiciones que son comunes. No digo españolas, digo comunes, Hispanas, por llamarlo de alguna. hispanas. Cualquier migrante de las excolonias francesas, belgas, el Congo, lo que trae es un idioma diferente que es el árabe, una religión diferente que es la islámica, trae una cultura radicalmente diferente y una antropología diferente. Y se produce la colonización europea. Dentro de las naciones, la creación de estados. De Y acuerdo. pues genera una contradicción, ¿no? Que es lo mismo, los hispanos cuando llegan a Estados Unidos, cuando ahora te preguntan por qué los hispanos han votado a Trump, por qué los obreros han votado a Trump, que hay un concepto erróneo de la izquierda globalista. La izquierda cuando fue derribado el muro de Berlín, que no se cayó, fue derribado. No, no salió un berlinés a las 5 de la mañana y a que su perro buscara un murito donde levantar la pata para hacer su micción. Y dijo, ahí va, se ha caído el muro. No, eso no pasó. Pasó que millones y millones, cientos de millones de europeos que llevaban 70 años sufriendo el comunismo dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y jugándose su vida con sus propias manos, derribaron el muro, que fue la caída del modelo comunista en el mundo, el fracaso más estrepitoso cultural, económico y social de una ideología, que es el comunismo. De El problema acuerdo. fue, el problema fue que cuando cayó, fue derribado el muro, lo que cayó de verdad fue el modelo político liberal conservador que sostenía frente al mundo.
al derribarse una parte, la otra se vino abajo. Y ahí entramos en el globalismo corporativo, que es el que nos manda, que es la agenda woke y la agenda 2030. Es un modelo de grandes poderes económicos globales mundiales que nos estaba imponiendo un modelo de vida que no nos gusta. Pero para poderlo hacer, tenían que obligarnos a cumplir la Agenda 2030 a través de legislación. Y lo mejor del resultado de las elecciones americanas es que el Partido Demócrata, que era la cabeza política de la realidad woke, ha sido derrotada. Ya no tienen los woke la capacidad de imponer legislaciones en el mundo a través de la fuerza de la política estadounidense, en convenciones, en tratados internacionales, de obligarnos a todos a cumplir esa agenda. Ese es el gran cabreo, perdón por la expresión, que tiene la izquierda internacional, porque ellos se habían sumado al ultracapitalismo, porque les daba posición de poder, implementando un modelo que era destructivo de la sociedad que conocemos y su mecánica y su aparato político en el gobierno americano. Y se les ha caído. Y ahora el Partido Demócrata, además de que presentó la peor candidata que podía ser, que era Kamala Harris, tiene que vacar y echar del entorno demócrata a los Clinton, a los Obama, refundarse y volver a interpretar cuál es el papel de esa ideología moderada, que era moderada, socialdemócrata en los Estados Unidos. Si quieren volver a recuperar el poder, volver a recuperar el cariño de los obreros y de los migrantes. Dos comentarios a lo que tú acabas de señalar. Bueno, el triunfo de Trump es una estocada de largo plazo sobre los demócratas, ¿no? 12 Por, años. por lo menos, ¿no? Porque 12 los años, republicanos, los 4 rep- años Trump, que es lo que queda. así En es. 4 años el Partido Demócrata, con el destrozo que ha tenido, no se va a regenerar. Es más, el Partido Republicano sí que tiene banquillo preparado para salir, con DeSantis y otros candidatos, con Claro, lo cual, el gobernador de la Florida, de ¿no? Florida. Entonces, ya la perspectiva que los propios norteamericanos saben del Partido Demócrata es que les queda banquillo 12 años, como poco. Efectivamente. Y eso Eh, sí que va a cambiar el mundo. y el gobernador de la Florida es una especie de Ronald Reagan del siglo Sí, XXI. sí, Es un hombre muy absoluta. culto, muy leído. Es un líder ideológico y cultural. O sea, lo que van a enfrentar los demócratas. Lo que no es Trump. Nuestra, bueno, estas son buenas noticias, pues, para Occidente, ¿no? Porque, mira, Bueno, yo creo este, que para el mundo. sí, mira, porque sabes que con los demócratas, haciendo todo lo que la industria militar ordena o busca en el mundo iba no sé a dónde, estaba, en cualquier momento se podía encender una chispa por aquí, por allá, pero son buenas noticias para Occidente, sobre todo, Román, porque va a replantear en otras condiciones la disputa económica mundial que existe entre China y Estados Unidos. Una disputa que ya está en la mesa, que es evidente e incuestionable. ¿Cómo ves esta disputa, esta tendencia durante el gobierno de Trump? No, vamos a ver, en ese sentido, para China ha ganado el peor candidato también. Es decir, el que no tiene ningún pudor en anunciar antes de llegar al poder las tasas, los impuestos que va a poner a todos los productos chinos por esa competencia desleal que hace China al mundo, ¿no? China en el año 2000 consiguió captar toda la industria del mundo que se implementara allí con unos costes de producción muy baratos, porque los chinos vivían en un régimen comunista de esclavitud en el que es genial. O sea, el modelo político es comunista, ultracomunista, pero el modelo económico es ultracapitalista, pero solo para unos pocos, para los dirigentes del partido. Nos han robado la tecnología, nos han robado los métodos industriales que no los tenían. A diferencia del Japón de los años 70, China no copia, China innova y mejora, y lo estamos viendo en distintos sectores, como por ejemplo No, el de ya la entró a una etapa clara de innovación y de innovación en todas calidad. las materias, pero que lo estamos viendo en los carros, en las calles. Es decir, China no se ha querido quedar, voy a copiar a Occidente, no, no, voy a ir más allá y voy a volver a ser el centro del mundo. Lo que pasa que con unos sistemas sociales y laborales que son absolutamente dictatoriales y obsoletos en cuanto al bienestar social, ¿no? En eso Donald Trump lo tiene clarísimo y les pone todas las trabas a través de tasas para compensar ese dumping social, sobre todo social, que está haciendo China con el resto del mundo.
Yo creo que va a ser muy interesante. Creo que la modificación de todos los parámetros de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, la Agenda 2030, también va a ayudar a la competitividad y va a generar una realidad económica distinta y vamos a ver cómo evoluciona. Porque China internamente está en una crisis gravísima. Tiene una deuda pública muy Y peligrosa. además, y además habrán llegado a una contradicción que es que los dueños de la mayor deuda norteamericana son los chinos. Si los chinos en esa guerra comercial en la que trabajan de tú a tú derrotaran a Estados Unidos, lo que harían es arruinarse. Porque si, por ejemplo, el dólar se cayera como divisa internacional, los que tienen la mayoría de la deuda norteamericana en dólares son los chinos. Los que se caerían serían ellos, ¿no? Está en una situación muy comprometida. Pero esto yo, respecto a las guerras, yo no soy nada optimista aparte de la de Ucrania que va a seguir y que vamos a tener el conflicto de Israel, que es una guerra que ya dura 70 años y va a durar 70 años más después del atentado terrorista del 7 de octubre, con la respuesta que está Muy teniendo. rápidamente, permíteme ahí, Román, ¿no crees entonces que la llegada de Trump va a posibilitar una negociación entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y Europa? ¿No crees, por ejemplo, en Irán? Con Trump habían sanciones económicas, los iraníes no tenían chequera. Vienen los demócratas, le levantan las sanciones económicas y se produce este escenario. ¿No crees que eso va a cambiar? Entonces, el tema de Irán, Trump lo va a volver a poner en su sitio, porque la guerra de Israel, y todos sabemos que los hijos de Trump están casados con judíos importantes. Las sanciones a Irán van a volver, pero además es una reclamación que tiene Arabia Saudí, Emiratos Árabes, porque eso es una guerra entre chiitas y sunís, en el fondo, que en lugar de desarrollarse en el campo de batalla, que iba a ser una guerra previsible entre Arabia e Irán, al final se ha desarrollado a partir del atentado terrorista del 7 de octubre en Israel, ¿no? Es verdad que Putin con Trump tiene una relación muy curiosa e histórica, porque fueron los fondos rusos los que salvaron la quiebra de los casinos de Donald Trump en Las Vegas. Entonces, esa relación de amistad es una relación de negocios, ¿eh? Por debajo de la mesa. Y claro, pero por ejemplo, nosotros los europeos no podemos consentir que Rusia consiga la victoria en la guerra de Ucrania. Los Pero ucranianos ¿acaso una negociación? Ucrania no acepta la derrota. Bueno, pero Conozco. no pueden aceptar, pero tampoco pueden llevar a Europa y al mundo a una no negociación, porque en esa guerra no van a haber vencedores ni vencidos, tiene que haber un repliegue. Pero mira, Víctor, yo hace más de un año pregunté al embajador de Ucrania en África, que ahora está de embajador en Asia, le pregunté quién va a ganar la guerra. Y me dijo, nosotros. Y y yo dije, "Hombre, vale, bien, ¿cuándo?" Y me dijo, mis hijos probablemente no lo vean y mis nietos no lo sé. La guerra puede durar 50 o 60 años. Nosotros somos los vietnamitas de Europa, dijo. Los vietnamitas se pegaron con China, se pegaron con Francia, se pegaron con Estados Unidos y fueron Vietnam unido. Había Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. No, pero El, Ucrania pue- sin el- Europa el no pueblo, dura. ucra- el pueblo ucraniano es duro. Y acuérdate, en 1936, la hambruna, dentro del comunismo, fue su mayor enfrentamiento. El territorio que más difícil les costó doblegar fue Ucrania. Los ucranianos son muy duros. Y Rusia hoy ya no tiene 1 millón de hombres, que es lo que necesita para someter a Ucrania en tierra. Ha tenido que echar mano, que es lo más peligroso del conflicto, ha tenido que echar mano de traer 10.000 soldados de Corea del Norte, que Sí, están efectivamente. en tierra. Es decir, cuando la gente valora la guerra como un juego del RIS, un juego de salón de... Vamos a ver qué negociamos. Bueno, ya hay 10.000 coreanos del ejército coreano desempeñando funciones militares en Ucrania. El tema de Ucrania no se va a solventar así. Y Trump en esto tiene un problema, porque a Trump tampoco le interesa que se desarrolle la industria armamentística europea, porque es competencia de la americana. Y a Trump no le interesa que la industria francesa de aviones, la industria alemana de tanques, y que si Europa vemos que Estados Unidos no ayuda,
nos vamos a volcar en la industria armamentística judía o coreana. LG, LG, la de los frigoríficos y las lavadoras, es el mayor grupo industrial coreano de armamento y su principal negocio son las armas. Son Así, capaces de submarinas, barcos y aviones a una velocidad que no hay ningún país. están en, Perú está pensando en comprar armas coreanas. así Entonces, es, Perú está en ese camino, efectivamente. entonces, ahora como Estados Unidos, Trump, potencia mundial, ¿tú crees que va a dejar que pues nada, que se lo paguen ellos, que ¿De se acuerdo? desarrolle toda esa industria a espaldas de Estados Unidos? Bueno, complicado, extremadamente complicado. Ahora, me gustaría preguntarte, Román, sobre América Latina. Lo cierto es que en América Latina, ahí sí, claramente van a haber ganadores y perdedores. Por ejemplo, Marco Rubio, como secretario de Estado, es un halcón anticastrista, antiforo de Sao Paulo, antigrupo de Puebla, ¿no? De alguna manera, creo que Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y todos estos países que desarrollan una guerra ideológica, una guerra política en la región, la van a ver mal por no respetar la democracia. Y por otro lado, los países que tienen TLC con Estados Unidos, ¿no? Pueden salir ganando de esta situación. Es decir, volvemos a los bloques económicos en América Latina muy claramente. No sé cuál es tu impresión. Vamos, yo creo que a mí no me gustaría ser Maduro en este momento, no me gustaría. Eh, yo creo que por fin, y en eso, en esta legislatura de Trump, vamos a ver la caída de la Corporación ALBA y de la Unidad Bolivariana, porque ahí no hay bloques económicos. Lo que tienes que hacer es, obviamente, lo que hay es supervivencia y colonización de otros países, como lo han intentado con el Perú, porque una vez que ha sido fagocitado Venezuela, había que fagocitar otro país con recursos naturales, con agricultura, para mantener a Venezuela y a Cuba. Todo esto es Cuba, ¿no? Con Trump, Cuba ya lo pasó muy mal y entonces lo van a pasar fatal. Y eso creo que es muy bueno. Yo creo que el TLC se va a potenciar y la economía norteamericana va a mirar al patio del sur, que iba a ser el plan de la segunda legislatura de Donald Trump, era el patio del sur, el poner orden debajo, porque así se ahorra problemas dentro, y eso ya lo sabe, y desde el minuto uno va a estar trabajando en ello. Entonces yo creo que es una oportunidad para Perú, es una oportunidad para que Chile, si Boric sigue en el camino que sigue, al final va a llegar a donde Pinochet. Yo no he visto una transformación política tan rápida. Argentina va a tener la ayuda de Estados Unidos. Lula va a volver a reconvertirse en el capitalista social que abandonó para abrazar este globalismo woke caviar en el que de repente en este segundo mandato había aparecido. Y yo sí creo que es una grandísima oportunidad para países como Perú, sobre todo porque además el marco de relaciones económicas del mundo se ha trasladado al Pacífico. No, ha pasado del Atlántico al Pacífico. El mar Mediterráneo es el mar muerto, el océano, el océano Atlántico es el mar negro por sus expectativas y situaciones, y el mar de la luz del mundo es el Pacífico. Y Perú tiene la suerte de estar en el Pacífico. Y además, Perú, por el puerto de Chancay, que además del puerto es una infraestructura militar de primer grado para los chinos, Perú va a estar enormemente tutelado, ayudado y cuidado con una relación muy especial con Estados Unidos, El porque, puerto espacial que está al costado. por supuesto, y ahí Elon Musk tiene su papel con toda su industria. Por eso yo creo que el 2025, además de ser un año electoral dentro del Perú, de campaña. Va a ser un año muy importante y lo único que a mí me gustaría es que la atomización de partidos políticos que se va a presentar a las elecciones, que eso es un síntoma de una neodemocracia, después del golpe de Castillo, eh, con un pésimo ejemplo. Todo el mundo piensa que puede estar de presidente de la República y es lógico, sobre todo si Castillo fue presidente de la República y viendo lo que hay, yo también podría. Una cosa es estar de presidente y otra cosa es ser presidente. Y para ser presidente de la República hay muy pocos. Pero lo que habría que hacer una unión o por lo menos una revitalización de un pacto democrático en el Perú que podría ser una reminiscencia.
adaptada al Perú de lo que en su día en España fueron los pactos de la Moncloa, en el que todos aquellos que crean en la Constitución, que debe ser mejorada, pero no cambiada, en el que todos los que crean que hay que reformar el sistema judicial por los abusos y los atropellos que cometen personajes que deberían estar en prisión. Todas esas mejoras que necesita el Perú se tienen que hacer y para eso debería de haber una responsabilidad política de los que se presenten en las elecciones de cara a una segunda vuelta en el que haya un apoyo unánime detrás del que represente esos valores y no empecemos con las tonterías de siempre, porque ya desde el 2000, en las segundas vueltas, siempre hemos escogido probablemente lo peor y a los hechos me remito. No ha habido ni un solo presidente que no haya sido corrupto y que no esté a punto de entrar en prisión y que no haya hecho lo peor pensando en contra de los ciudadanos. Ahora, Román, una última pregunta, porque me gustaría volver al tema de América Latina y Europa. Mira, Europa, su tasa de natalidad está, no va a recuperar su tasa de natalidad No, por supuesto. en el corto ni en el mediano plazo, probablemente. Pero por otro lado, Europa tiene Y en el fronteras largo, bien, no, claro, claro, vamos, Europa es un país de viejos y los viejos no se reproducen. imagínate. Vamos a ver, claro. Ahora, pero por otro lado, ¿no es cierto? Europa está enfrentando esta migración porosa de África, del mundo de sectores del mundo islámico, que llegan a Europa y forman estados dentro de estados, no Sí. aceptan las constituciones, no aceptan los estados de derecho. ¿Tú crees? Y toda Europa no es consciente de eso. Que hay más conciencia ahora, me parece, es en España, el sur de Europa, es el lugar donde se libró la batalla para recuperar todo lo que se conoce como el espacio occidental, ¿no es cierto? Este, ¿Tú crees que la salvación de Europa está en fomentar la migración latinoamericana, donde todavía la tasa de natalidad guarda los parámetros, aunque ya también en declive, santo Dios, ¿no? Guarda los parámetros que antes existían en el siglo XX, por ejemplo? Sí, vamos a ver. Yo creo que el mundo necesita, en el cambio de modelo analógico digital, el mundo necesita reducir la población porque no hay modelo económico y porque no hay modelo de desarrollo. En el momento, un problema que tiene China, porque no es un problema de Europa, es un problema global. China, el problema que tiene es que en el 2050 ya estará bajando su población y que para dentro de 200 años serán menos de 300 millones los chinos, mientras que los indios serán más de 2.000 millones. No, es que el desarrollo económico va siempre acompañado de la reducción de la natalidad. Cuando hay desarrollo económico, el coste de un hijo y la seguridad por desarrollo sanitario, de supervivencia. Antes tenían 8, 10, 12 hijos porque si te morían tres y era normal. Hoy se tiene uno y es una joya preciada y cuidada que cuesta más que 8 hijos antes. Educación, bienestar, etcétera, ¿no? Yo sí creo que para la tasa de reposición y mantenimiento de la población, Latinoamérica, Hispanoamérica es fundamental para Europa. También es verdad que hay un caso muy especial y es que los hijos de las clases más altas hispanoamericanas para hacer las maestrías se van a España. El Instituto de Empresa, el IES, el CADE, son referentes mundiales de formación de grandes profesionales y eso está haciendo que el nivel de presencia hispanoamericana en España sea enorme. Y además, lo decía al principio de la intervención, nosotros los españoles estamos encantados, encantados, porque tenemos la suerte de que tenemos el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión y las mismas costumbres. El La problema es hispanidad, eso se llama la la disparidad. resurrección de la hispanidad. El problema que tiene el resto de Europa es que en Francia, ya franceses de migrantes de tercera generación que son nativos franceses de nacimiento, no quieren ser franceses porque son musulmanes, porque hablan árabe y porque no se sienten integrados. Esa solución Europa la suele tomar de manera muy drástica. En el siglo XX hizo dos guerras mundiales, pero yo sí creo que va a haber unas expulsiones y repatriaciones
de población del centro de Europa, no de España, no tenemos el problema, solo en Cataluña está el problema del Islam, pero porque ellos prefirieron la migración islamista para que no trajeran el español por su complejo independentista que el resto de los territorios. Pero sí, yo creo que hay que ver esa solución porque es verdad que Europa ya vegetativamente por su envejecimiento, su crecimiento es negativo. Ya tenemos en España más mascotas que niños. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, estimado Román, qué interesante conversación. Le hemos echado una mirada al mundo. Bueno, tenemos que seguir conversando con más frecuencia. El mundo va muy rápido, Y pues hay que mirarlo constantemente. es impresionante, pero hay espacio para el optimismo, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre. Las proyecciones decían que venía un nuevo imperio el 2030, que no, el 2030 más o menos, pero ese imperio no tenía la actitud de ser el guardián de las libertades, de las instituciones republicanas que tuvo Estados Unidos en el siglo XX. Santo Dios, nos salvó de una guerra mundial del nazismo, nos salvó de la cortina de hierro, y pues, se venía otra cosa en el mundo. Entonces, pero eso se posterga por ahora. La innovación y la Es que el disputa globalismo continúan. corporativo no tiene ideología y responde a sus consejos de administración. Y quería convertirnos en esclavo en función del dividendo para esas compañías. Y en eso, por suerte, Donald Trump es un freno que va a hacer que ese castillo que era de naipes se caiga totalmente y todos esos proyectos que se olvidaban de las personas humanas generales desaparezcan y que entre todo cambiante, 2025 va a suponer un cambio. Empieza una nueva realidad en Estados Unidos y empieza una realidad en Hispanoamérica. Por todo ello hay que ser optimista. De acuerdo, Román. Te agradezco infinitamente por estas declaraciones, muy agradecido, y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.